Capítulo 44. La verdadera señal. Y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea, por mitad de los términos de Decápolis. En la región de Decápolis era donde los endemoniados de Gadara habían sido sanados. Allí la gente, alarmada por la destrucción de los cerdos, había obligado a Jesús a apartarse de entre ella, pero había escuchado a los mensajeros que él dejara atrás y se había despertado el deseo de verle. Cuando Jesús volvió a esa región, se reunió una muchedumbre en derredor de él y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Jesús no sanó a ese hombre como era su costumbre por una sola palabra. Apartándole de la muchedumbre, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua. Mirando al cielo, suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad, en las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. A la orden sea abierto, le fue devuelta al hombre la facultad de hablar, y violando la recomendación de no contarlo a nadie, publicó por todas partes el relato de su curación. Jesús subió a una montaña, y allí la muchedumbre acudió a él trayendo a sus enfermos y cojos y poniéndolos a sus pies. Él los sanaba a todos, y la gente pagana como era glorificaba al Dios de Israel. Durante 3 días este gentío continuó rodeando al Salvador, durmiendo de noche al aire libre y de día agolpándose ávidamente para oír las palabras de Cristo y ver sus obras. Al fin de los 3 días se habían agotado sus provisiones. Jesús no quería despedir a la gente hambrienta e invitó a sus discípulos a que le diesen alimentos. Otra vez los discípulos manifestaron su incredulidad. En Betsaida habían visto cómo, con la bendición de Cristo, su pequeña provisión alcanzó para alimentar a la muchedumbre. Sin embargo, no trajeron ahora todo lo que tenían, ni confiaron en su poder de multiplicarlo en favor de las muchedumbres hambrientas. Además, los que Jesús había alimentado en Betsaida eran judíos. Estos eran gentiles y paganos. El prejuicio judío era todavía fuerte en el corazón de los discípulos y respondieron a Jesús: ¿De dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Pero obedientes a su palabra le trajeron lo que tenían, 7 panes y 2 peces. La muchedumbre fue alimentada y sobraron 7 grandes cestos de fragmentos. 4.000 hombres, además de las mujeres y los niños, repararon así sus fuerzas y Jesús los despidió llenos de alegría y gratitud. Luego, tomando un bote con sus discípulos, cruzó el lago hasta Magdala, en el extremo sur de la llanura de Genesaret, en la región de Tiro y Sidón. Su ánimo había quedado confortado por la implícita confianza de la mujer sirofenisa. Los paganos de Decápolis le habían recibido con alegría. Ahora, al desembarcar otra vez en Galilea, donde su poder se había manifestado de la manera más sorprendente, donde había efectuado la mayor parte de sus obras de misericordia y había difundido su enseñanza, fue recibido con incredulidad despectiva. Una diputación de fariseos había sido reforzada por representantes de los ricos y señoriales saduceos, el partido de los sacerdotes, los escépticos y aristócratas de la nación. Las dos sectas habían estado en acerba enemistad. Los saduceos cortejaban el favor del poder gobernante a fin de conservar su propia posición y autoridad. Por otro lado, los fariseos fomentaban el odio popular contra los romanos, anhelando el tiempo en que pudieran desechar el yugo de los conquistadores. Pero los fariseos y saduceos se unieron ahora contra Cristo. Los iguales se buscan, y el mal, donde quiera que exista, se confabula con el mal para destruir lo bueno. Ahora, los fariseos y saduceos vinieron a Cristo pidiendo una señal del cielo. Cuando en los días de Josué Israel salió a pelear con los cananeos en Bedorón, el sol se detuvo a la orden del caudillo hasta que se logró la victoria. Y muchos prodigios similares se habían manifestado en la historia de Israel. Exigieron a Jesús alguna señal parecida, pero estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino renovación espiritual. Hipócritas, dijo Jesús, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo, pues estudiando el cielo podían predecir el tiempo, y en las señales de los tiempos no podéis. Las palabras que Cristo pronunciaba con el poder del Espíritu Santo, que los convencía de pecado, eran la señal que Dios había dado para su salvación, y habían sido dadas señales directas del cielo para atestiguar la misión de Cristo: el canto de los ángeles a los pastores, la estrella que guió a los magos, la paloma y la voz del cielo en ocasión de su bautismo eran testimonios en su favor. Y gimiendo en su espíritu dice: ¿Por qué pide señal esta generación?
mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás profeta. Como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Cristo había de pasar el mismo tiempo en el corazón de la tierra. Y como la predicación de Jonás era una señal para los habitantes de Nínive, la predicación de Cristo era una señal para su generación. Pero qué contraste en la manera de recibir la palabra. Los habitantes de la gran ciudad pagana temblaron al oír la amonestación de Dios. Reyes y nobles se humillaron, encumbrados y humildes juntos clamaron al Dios del cielo, y su misericordia les fue concedida. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, había dicho Cristo, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías, pero para los fariseos estas obras de misericordia eran una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba, así que sus milagros les eran un reproche. Lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más alta evidencia de su carácter divino. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que eran para bendición de la humanidad. La más alta evidencia de que él provenía de Dios estriba en que su vida revelaba el carácter de Dios. Hacía las obras y pronunciaba las palabras de Dios. Una vida tal es el mayor de todos los milagros. Cuando se presenta el mensaje de verdad en nuestra época, son muchos los que, como los judíos, claman: muéstrenos una señal, realice un milagro. Cristo no ejecutó milagro a pedido de los fariseos. No hizo milagro en el desierto en respuesta a las insinuaciones de Satanás. No nos imparte poder para justificarnos a nosotros mismos o satisfacer las demandas de la incredulidad y el orgullo. Pero el Evangelio no queda sin una señal de su origen divino. ¿No es acaso un milagro que podamos libertarnos de la servidumbre de Satanás? La enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano. Es implantada por la gracia de Dios. Cuando el que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviada queda libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se ha realizado un milagro. Así también ocurre cuando un hombre que ha estado bajo un engaño poderoso llega a comprender la verdad moral. Cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y a guardar sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El cambio verificado en los corazones humanos, la transformación del carácter humano, es un milagro que revela a un Salvador que vive eternamente y obra para rescatar a las almas. Una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. En la predicación de la palabra de Dios, la señal que debe manifestarse ahora y siempre es la presencia del Espíritu Santo para hacer de la palabra un poder regenerador para quienes la oyen. Tal es el testimonio que de la divina misión de su Hijo Dios da ante el mundo. Los que deseaban obtener una señal de Jesús habían endurecido de tal manera su corazón en la incredulidad que no discernían en el carácter de él la semejanza de Dios. No querían ver que su misión cumplía las Escrituras. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús dijo a los fariseos: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Ninguna señal que se pudiese dar en el cielo o en la tierra los habría de beneficiar. Jesús, gimiendo en su espíritu y apartándose del grupo de caviladores, volvió al barco con sus discípulos. En silencio pesaroso cruzaron de nuevo el lago. No regresaron, sin embargo, al lugar que habían dejado, sino que se dirigieron hacia Betsaida, cerca de donde habían sido alimentados los 5,000. Al llegar a la orilla más alejada, Jesús dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Desde los tiempos de Moisés, los judíos habían tenido por costumbre apartar de sus casas toda levadura en ocasión de la Pascua, y así se les había enseñado a considerarla como una figura del pecado. Sin embargo, los discípulos no comprendieron a Jesús. En su repentina partida de Magdala se habían olvidado de llevar pan y tenían solo un pan consigo. Creyeron que Cristo se refería a esta circunstancia y les recomendaba no comprar pan a un fariseo o a un saduceo. Con frecuencia, su falta de fe y de percepción espiritual les había hecho comprender así erróneamente sus palabras.
En esa ocasión Jesús los reprendió por pensar que el que había alimentado a miles de personas con algunos peces y panes de cebada pudiese referirse en esta solemne amonestación simplemente al alimento temporal. Había peligro de que el astuto raciocinio de los fariseos y saduceos sumiese a sus discípulos en la incredulidad y les hiciese considerar livianamente las obras de Cristo. Los discípulos se inclinaban a pensar que su maestro debiera haber otorgado una señal en los cielos cuando se la habían pedido. Creían que él era perfecto
Pero muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a todos a esta reunión. Estamos listos para iniciar la lectura de la lección de escuela sabática para el día de hoy. Vamos a orar. Hermano Tulio, ¿me escuchan? Bendiciones, hermano. Sí, lo escucho. Bendiciones. ¿Puede orar, por favor? Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo día, Señor. Te pedimos una vez más que al seguir estudiando tu palabra, tú nos dirijas. La promesa que está en Isaías 66, de que tú nos restaurarás para la eternidad, se cumpla para nosotros desde ya, Señor. Usa al hermano José, que es el que está como paladiador, para que aquellas personas que escuchen y los que estamos escuchando aquí presentes, Señor, tú nos ilumines para entender tu palabra. Guíanos en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Vamos entonces con la lección de escuela sabática, que es la que nos ocupa en primera instancia, la primera media hora de estudio. Se la dedicamos a la lección de escuela sabática. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Lunes 26. Hoy es lunes 26. Se nos fue el mes de octubre. Lunes 26. Esta es la lección número 5. Estamos en la serie La Educación y en la miniserie, el título de la lección de esta semana es Jesús como el Gran Maestro. La serie completa es la lección de todo el trimestre que se llama La Educación. Esta semana estamos viendo Jesús como el Gran Maestro y hoy tenemos la segunda parte de revelar al Padre. En el conmovedor prólogo de su evangelio, Juan 1, del 1 al 18, Juan presenta a Jesús como el Verbo eterno. Las declaraciones de Juan sobre Jesús no son tímidas ni limitadas, son audaces y de alcance cósmico. Las declaraciones de Juan sobre Jesús no son tímidas ni limitadas, son audaces y de alcance cósmico. Van más allá del planeta Tierra. Jesús existía antes del surgimiento del mundo, desde la eternidad en realidad. De hecho, Jesús es el agente de la creación. Juan 1, 2 y 3 así lo confirman. Él es la luz de los hombres. Juan 1, 4 lo verifica. Y como la palabra que vino al mundo, en Juan 1, 9 dice, alumbra a todo hombre. Dos preguntas para resolver en este día. Según Juan, ¿cuál es el resultado de que Cristo se haya vuelto humano? Como el Verbo. ¿Qué luz trajo? ¿Qué cualidades posee para ello? Leamos Juan 1:14 y 1:18. El 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Repito, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Y quiero recalcar esto, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo recalco, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Solo había una esperanza para la especie humana, que se restaurase en el mundo el conocimiento de Dios. La única esperanza que tiene la especie humana es que sea restaurada la imagen de Dios en el mundo. El libro La Educación, página 76, nos dice, Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Vino para manifestar la naturaleza de su ley y revelar en su carácter la belleza de la santidad. Todo lo que Jesús hizo en su vida en la tierra tuvo un solo propósito: la revelación de Dios para la elevación de la humanidad. Libro de la Educación, la página 76 y la página 82. Jesús mismo dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús mismo dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuál era el contexto de la declaración de Jesús? ¿Por qué dijo esto? En el libro de Juan 14, del 1 al 14, vemos toda la respuesta. El manual de escuela sabática nos explica la respuesta. Dice, es tentador criticar la torpe declaración de Felipe en Juan 14:8. Ahora vamos a ver qué dijo Juan, en Juan 14, qué dijo Felipe. Después de años de estrecha comunión con Jesús, todavía no entiende lo esencial de la encarnación, que Jesús vino a mostrar el carácter del Padre. Quizás los maestros de hoy puedan consolarse con el hecho de que uno de los alumnos del gran maestro tuvo tan mal desempeño. Sin embargo, la declaración de Felipe probablemente no se registre con el objeto de darnos razones para criticarlo, sino a fin de darnos la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué fue lo que dijo Felipe? Juan 14, verso 8. ¿Se acuerdan la gran pregunta de Felipe en aquella ocasión? ¿Recuerdan la pregunta que dejó asustado a todos los oyentes
pero no sorprendió a Cristo. Pero sí, la respuesta de Cristo fue la que sorprendió a los oyentes. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al el Padre y nos basta. ¿Con qué facilidad hemos tomado esta pregunta de Felipe y hemos fracasado, hemos juzgado y devuelto al primer grado al alumno Felipe? Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Cuánto tiempo tenemos de estar caminando con Jesús? Llevamos más tiempo de estar caminando con Jesús y todavía le hacemos a Jesús la misma pregunta que le hizo Felipe. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Había preguntado antes Tomás. Entonces vemos que no era solo Felipe el que tenía interrogantes, también Tomás tenía las suyas. ¿Qué le respondió Jesús a Tomás? Jesús le dijo a Tomás, verso número 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais también a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conoceréis y lo habéis visto. La pregunta de Tomás obligó a Jesús a responder. Pero Jesús estaba en una dimensión y sus pobres discípulos se encontraban en otra. Esta situación nos lleva a preguntarnos en qué dimensión nos encontramos nosotros. ¿En verdad entendemos lo que estamos haciendo? Entendemos que estamos caminando, que nos encontramos caminando con Jesús y que debemos, para entender y conocer al Padre, debemos caminar, debemos andar en la misma dimensión en la que se encontraba, en la que se encuentra Jesús. Es posible que nosotros estemos caminando en una dimensión, aún con la palabra de Dios en la mano, y que no entendamos lo que está sucediendo en derredor nuestro, porque nos encontramos juntamente en la misma dimensión que se encontraban Tomás y Felipe. La respuesta de Jesús a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dejó completamente enredado al pobre Tomás y al pobre Felipe. Y quizás también nos deje a nosotros enredados, y lo más seguro que sí. El pastor Alejandro Bullón narra una experiencia en la que él se encontraba en la selva y tenía un guía. Su guía era un indio nativo de ese lugar. Pero a él le pareció, escuchen bien, a él le pareció que el indio estaba perdido, porque según la observación del pastor, el indio estaba dando vueltas por lugares, por el mismo lugar, y ya habían pasado varias veces por el mismo lugar. Entonces, tengo el video, pero no tengo tiempo, no lo planeé para ponerlo. Entonces, el pastor detiene
a su guía y le pregunta, ¿estás perdido, verdad? Tú estás perdido. El indio le responde, ¿por qué dice esto? Y el pastor le responde, hemos pasado varias veces por el mismo lugar. Entonces el indio lo mira firmemente y le dice, pastor, yo soy el camino. Y el pastor pregunta, ¿pero dónde está el camino? Yo soy el camino. Si usted quiere llegar a su destino, pise donde yo piso. Yo soy el camino. Entonces el pastor Alejandro Bullón dice, ahora entiendo lo que Jesús le dijo a Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si el pastor Bullón quería llegar a aquella aldea donde él pretendía llevar la palabra de Dios, tenía que caminar, poner sus huellas en el mismo lugar encima de las huellas de su guía. Si nosotros queremos llegar al Padre, tenemos que entender y comprender que tenemos que imitar, caminar, andar como Jesús anduvo. A la respuesta de Jesús, se presentó rápidamente la respuesta de Felipe, porque Jesús terminó diciendo, si me conocierais, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis. Y dice Jesús, y lo habéis visto. Felipe pegó los ojos. ¿Cómo? ¿Dónde lo hemos visto? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oh, cuánto de nosotros nos parecemos a Felipe. Señor, muéstranos una señal y nos bastará. Muéstranos una señal. En el capítulo 44 del deseado de toda la gente, así aparece. Muéstranos una señal. Muéstranos al Padre y nos basta, dice Tomás. Pero Jesús le respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Amén. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino para que el Padre que vive en mí, Él hace las obras, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Mire este versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Amén. Y sigue la respuesta de Jesús que vamos a seguir estudiando a lo largo
de este trimestre. Quizás los maestros de hoy puedan consolarse con el hecho de que uno de los alumnos del gran maestro tuvo tan mal desempeño. Sin embargo, la declaración de Felipe probablemente no se registre con el objeto de darnos razones para criticarlo, sino a fin de darnos la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos. Ojalá podamos mirar este pasaje de una manera personal. Yo soy Felipe, yo soy Tomás, que no entiendo lo que Jesús está diciendo. Señor, aclárame. Amén. La lección de escuela sabática para el día de hoy termina con la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo hemos caminado con Jesús y hemos entendido a Jesús mejor que Felipe? ¿Hemos entendido a Jesús mejor que Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mañana continuaremos con este interesante estudio. Hermana Eneida Concepción nos regala la oración para terminar la escuela sabática y comenzar con el estudio de hoy del deseado de toda la gente, por favor. Amén. Querido Jesús, te damos las gracias por la noche que hemos pasado. Gracias por este amanecer de esta nueva semana. Ayúdanos a seguir conectados contigo, buscar el momento preciso para mantenernos siempre en oración, en estudio de tu santa palabra, de tus santos escritos, que puedan siempre refrescar nuestras mentes y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos como grupo, ayúdanos como iglesia, como hermanos, vecinos, amigos, que todos podamos siempre tomarte a ti en primer lugar y poder estar siempre dispuestos a aprender, a entender el sacrificio que tú hiciste por cada uno de tus hijos y que tú quieres que nosotros seamos salvos. Todo te lo pedimos, no siendo dignos, pero esperando recibirlo. Gracias por el estudio de la cartilla y ahora ayúdanos para el repaso del capítulo del deseado de toda la gente. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Amén. Pero muy buenos días a todos. Estamos en el segmento El Minuto del Saludo. Así que quiero escucharlo a los que están acá en Zoom, los que están en YouTube no lo podemos escuchar, pero los que están aquí en Zoom podemos escuchar con sus saludos del día de hoy, a ver si le damos buenos días a los demás. Bendiciones para todos, hermanos. Un abrazo. Que el Señor me los proteja en este día. Gracias. Hermana Neida. Buenos días, hermana Neida. Solo estamos el hermano Antonio y el hermano Obdulio. Sí, usted. Grupo. Sí, buenos días. Un feliz día para todos. Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para poder entender la enseñanza. Que gracias a Dios el hermano Moreno y la hermana Rosita pueden ayudarnos en esta situación con tu ayuda, Padre Santo. Amén. Amén. Muy bien. Le damos los buenos días también a los que están en YouTube y a los que van a venir sumándose durante la clase. Vamos a ver si podemos. Habíamos preparado una lección que no quiere abrirse de este lado.
Vamos a abrirla por el otro lado, a ver si acá nos deja abrirla. A ver si acá sí nos deja abrirla. A ver. Hoy vamos a ver el capítulo 2 de el capítulo 44, la segunda parte y vamos a escuchar primero la parte en video que nos corresponde. Creo que ya va corriendo. Ahí vamos. No quiere abrir. Ok. Ahí está. Pero había escuchado a los mensajeros que él dejara atrás y se había despertado el deseo de verle. Cuando Jesús volvió a esa región, se reunió una muchedumbre en derredor de él y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Vamos un poquito más atrás. A la mar de Galilea, por mitad de los términos de Decápolis. Okay. Ahí. En la región de Decápolis era donde los endemoniados de Gadara habían sido sanados. Allí la gente, alarmada por la destrucción de los cerdos, había obligado a Jesús a apartarse de entre ella, pero había escuchado a los mensajeros que él dejara atrás y se había despertado el deseo de verle. Cuando Jesús volvió a esa región, se reunió una muchedumbre en derredor de él y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Jesús no sanó a ese hombre como era su costumbre por una sola palabra. Apartándole de la muchedumbre, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua. Mirando al cielo, suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad, en las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. A la orden sea abierto, le fue devuelta al hombre la facultad de hablar, y violando la recomendación de no contarlo a nadie, publicó por todas partes el relato de su curación. Jesús subió a una montaña, y allí la muchedumbre acudió a él trayendo a sus enfermos y cojos y poniéndolos a sus pies. Él los sanaba a todos, y la gente pagana como era, glorificaba al Dios de Israel. Durante 3 días, este gentío continuó rodeando al Salvador, durmiendo de noche al aire libre y de día agolpándose ávidamente para oír las palabras de Cristo y ver sus obras. Al fin de los 3 días se habían agotado sus provisiones. Jesús no quería despedir a la gente hambrienta e invitó a sus discípulos a que le diesen alimentos. Otra vez, los discípulos manifestaron su incredulidad. En Bethsaida habían visto cómo, con la bendición de Cristo, su pequeña provisión alcanzó para alimentar a la muchedumbre. Sin embargo, no trajeron ahora todo lo que tenían ni confiaron en su poder de multiplicarlo en favor de las muchedumbres hambrientas. Además, los que Jesús había alimentado en Bethsaida eran judíos. Estos eran gentiles y paganos. El prejuicio judío era todavía fuerte en el corazón de los discípulos y respondieron a Jesús: ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Pero obedientes a su palabra le trajeron lo que tenían, 7 panes y 2 peces. La muchedumbre fue alimentada y sobraron 7 grandes cestos de fragmentos. 4,000 hombres, además de las mujeres y los niños, repararon así sus fuerzas y Jesús los despidió llenos de alegría y gratitud. Luego, tomando un bote con sus discípulos, cruzó el lago hasta Magdala, en el extremo sur de la llanura de Genesaret, en la región de Tiro y Sidón. Su ánimo había quedado confortado por la implícita confianza de la mujer sirofenisa. Los paganos de Decápolis le habían recibido con alegría. Ahora, al desembarcar otra vez en Galilea, donde su poder se había manifestado de la manera más sorprendente, donde había efectuado la mayor parte de sus obras de misericordia y había difundido su enseñanza, fue recibido con incredulidad despectiva. Una diputación de fariseos había sido reforzada por representantes de los ricos y señoriales saduceos, el partido de los sacerdotes, los escépticos y aristócratas de la nación.
Las dos sectas habían estado en acerba enemistad. Los saduceos cortejaban el favor del poder gobernante a fin de conservar su propia posición y autoridad. Por otro lado, los fariseos fomentaban el odio popular contra los romanos, anhelando el tiempo en que pudieran desechar el yugo de los conquistadores. Pero los fariseos y saduceos se unieron ahora contra Cristo. Los iguales se buscan, y el mal, donde quiera que exista, se confabula con el mal para destruir lo bueno. Ahora, los fariseos y saduceos vinieron a Cristo pidiendo una señal del cielo. Cuando en los días de Josué, Israel salió a pelear con los cananeos de Bedorón, el sol se detuvo a la orden del caudillo hasta que se logró la victoria. Y muchos prodigios similares se habían manifestado en la historia de Israel. Exigieron a Jesús alguna señal parecida, pero estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino renovación espiritual. Hipócritas, dijo Jesús, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo, pues estudiando el cielo podían predecir el tiempo, y en las señales de los tiempos no podéis. Las palabras que Cristo pronunciaba con el poder del Espíritu Santo, que los convencía del pecado, eran la señal que Dios había dado para su salvación. Y habían sido dadas señales directas del cielo para atestiguar la misión de Cristo. El canto de los ángeles a los pastores, la estrella que guió a los magos, la paloma y la voz del cielo en ocasión de su bautismo eran testimonios en su favor. Y gimiendo en su espíritu dice, ¿por qué pide señal esta generación? Mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Cristo había de pasar el mismo tiempo en el corazón de la tierra. Y como la predicación de Jonás era una señal para los habitantes de Nínive, la predicación de Cristo era una señal para su generación. Pero qué contraste en la manera de recibir la palabra. Los habitantes de la gran ciudad pagana temblaron al oír la amonestación de Dios. Reyes y nobles se humillaron. Encumbrados y humildes juntos clamaron al Dios del cielo y su misericordia les fue concedida. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, había dicho Cristo, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías, pero para los fariseos estas obras de misericordia eran una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba, así que sus milagros les eran un reproche. Lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más alta evidencia de su carácter divino. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que eran para bendición de la humanidad. La más alta evidencia de que él provenía de Dios estriba en que su vida revelaba el carácter de Dios. Hacía las obras y pronunciaba las palabras de Dios. Una vida tal es el mayor de todos los milagros. Amén. Amén. Una vida tal mayor de todos los milagros. Amén. Muy buenos días a todos. Este es el tema de estudio de hoy, la verdadera señal. Hemos escuchado la mitad del capítulo. Vamos a seguir escuchando todo el capítulo durante la semana, ya que este es el único capítulo que vamos a estudiar en esta semana. Y lo hemos dividido en 6 partes. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer, de este capítulo. Ayer le correspondió a el grupo número 1 estudiar. Vimos el versículo clave. Hermana Neida, por favor. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Mateo 16:4. El Versículo siguiente. clave. Ajá. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Marcos 8:15. Siga. Capítulo 44, la verdadera señal. Pensamiento clave, página 376, párrafo 3. ¿Cuán difundido está hoy como antaño este pecado
sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor. Cuán a menudo nuestro servicio por Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar al yo. Cuán presto a manifestarse está el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas. A sus propios discípulos les dirigen las palabras amonestadoras de Cristo. Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. Es el amor al yo y el deseo de un camino más señalado por Dios lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo. Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi querida hermana. Amén. ¿Qué nos está, de qué estamos hablando cuando estudiamos y cuando leemos lo que es el pensamiento clave para esta semana? ¿Quién me dice más o menos qué es lo que usted ve en esto que la hermana ayer nos dijo? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué línea estamos? ¿Qué ve usted? Eliminar ¿cómo? El amor al yo, que nosotros todo lo ponemos como si somos nosotros los que tenemos esa virtud, pues, y no es Dios. Bien. Gracias, hermana. ¿Una guerra con quién? Con el yo. Con el yo. Exactamente, una guerra con el yo. Vamos entonces a seguir. Sanación del sordo y tartamudo. Eso fue lo que vimos ayer. Rapidito, vamos a ver lo que vimos ayer. En la región de Decápolis era donde los endemoniados de Gadara habían sido sanados. Allí la gente, alarmada por la destrucción de los cerdos, había obligado a Jesús a apartarse de entre ella, pero había escuchado a los mensajeros de él, que él dejara atrás, y se había despertado el deseo de verle. En el capítulo 35 se nos recuerdan dos cositas que tenemos que ver, 3 o 4 cositas. Primero, como testigos de Cristo, debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y palpado. Segundo, si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Tercero, podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Y cuarto, podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. La pregunta que dejamos ayer fue, ¿comparte usted su testimonio con los que le rodean? ¿Qué ha hecho Jesús por usted hoy que puede compartirlo con los demás? Amén. En respuesta a la pregunta,
¿Cómo preparó Jesús la región de Decápolis para recibirlo? Nosotros ayer estudiamos que en la región de Decápolis era donde los endemoniados de Gadara habían sido sanados. Había escuchado a los mensajeros que él dejara atrás y se había despertado el deseo de verle. Jesús dejó suficientes evidencias de quién era él en aquella región y así preparó a los moradores de aquella región para que le recibieran, aunque en primera instancia lo rechazaron. Claro. ¿Qué pensó Jesús al sanar al sordo y tartamudo? Cuando Jesús volvió a esa región, se reunió una muchedumbre en derredor de él y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Jesús no sanó a ese hombre como era su costumbre por una sola palabra. Apartándole de la muchedumbre, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua. Mirando el cielo, suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y a las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Entonces se escuchó la orden, sé abierto. A la orden sé abierto, le fue dar de vuelta al hombre la facultad de hablar y, violando la recomendación de no contarlo a nadie, publicó por todas partes el relato de su curación. Ayer dijimos, ¿cómo puedo yo cumplir la orden de Jesús de no decirle a nadie que ahora puedo oír y que ahora puedo hablar gracias a Jesús? Eso es imposible. Jesús le pidió a este hombre algo que él sabía que el hombre no iba a poder guardar. Y Jesús hizo la petición. ¿Por qué razón hizo esta petición? ¿Qué lección quería darnos Jesús a nosotros que leemos la historia? ¿Qué lección sacamos de esta enseñanza? Bueno, si el milagro que él había hecho en él había sido tan evidente, pues, ¿cómo se iba a quedar callado? Él tenía que decirlo, él tenía que glorificar el nombre de Dios, diciéndole a las personas cómo él ahora podía ver y oír. Pregunto, así como este sordo y tartamudo escuchó la orden de Jesús, no se lo digas a nadie. Él escuchó la orden. Claro. Pero es algo evidente, algo que es algo tan profundo que él no, igual que nosotros, pues si conocemos la palabra de Dios y sabemos el tiempo que estamos viviendo, ¿por qué nos vamos a quedar callados? Tenemos que comunicarlo. Pregunto, ¿cuál era el problema de ese hombre? Que él era sordo y mudo. Y él y pregunto, ahora logró. ¿Ah? Y pregunto, ¿resolvió Jesús su problema? Claro. ¿Y qué hizo él? Él fue a decirle a las personas que ahora él a hacer el testimonio, pues que ahora podía hablar y podía oír de esa, y él quería manifestarlo de esa persona que le había hecho eso, que era Jesús. Entonces, ¿quién es el sordo y tartamudo hoy día? Nosotros. Ajá. Entonces pregunto, ¿en algún momento el Señor Jesucristo nosotros nos hemos encontrado con Jesús y le hemos presentado nuestro problema?
Sí se los presentamos, pero Ah, no con la debida. No, se lo hemos presentado. Realmente el sordo tartamudo no le presentó el problema. A él le llevaron, acuérdate. A él le llevaron a Jesús. Igual nos llevaron a nosotros. En algún momento alguien nos dio una invitación y nos llevó a Jesús. Sí, sí. Y cuando llegamos a Jesús, ¿no fue verdad que Jesús notó cuál era nuestro problema? Claro. Y pregunto, ¿lo resolvió? Sí. Ahora viene la gran pregunta. ¿Lo hemos contado al mundo? Le hemos dicho a la gente que nos rodea cómo fue nuestra conversión, cómo fue el milagro de que nuestros oídos se abrieron y nuestra lengua se soltó. Le hemos contado a las personas cómo fue que Jesús perdonó nuestros pecados y podemos ahora hablar con libertad. ¿Por qué usted cree que hay tanta gente por ahí por la calle hablando mal de nosotros? Porque conocen nuestra vida pasada, pero no conocen la presente. No saben que Jesús nos limpió. Amén. Por eso tenemos que decirle a la gente, mira, lo que tú sabes de mí, bórralo, porque ya Jesús lo borró. ¿Me explico? Amén. Hay que contarle al mundo, sí, es verdad. Es cierto lo que usted ha escuchado de mí, sí es verdad, pero ese fue el pasado. Hace un tiempo atrás me encontré con Jesús, me llevaron a Jesús, yo era sordo y tartamudo y Jesús me limpió mis oídos y me soltó mi lengua. Y por eso Amén. hoy, en su nombre puedo hablar. Aló. Amén. Bendito sea Dios. Quería hacer este recorderis del tema de ayer, porque queremos ver que a lo largo de todo el capítulo, ¿cuál es la verdadera señal? Usted, hermano, el hecho de que usted esté cada mañana sentado aquí delante de su dispositivo electrónico, ya sea computadora, celular o cualquier otro, la televisión como hace Maribel, usted, hermano, usted, el hecho de que usted esté aquí estudiando la palabra de Dios es la verdadera señal. No necesitamos otra. Es un milagro que seres como nosotros, con naturaleza pecaminosa, nos levantemos a las 5 de la mañana a escuchar palabra de Dios. Santo. Amén. Ahora sí, terminamos con el repaso de ayer y vamos a ver la alimentación de los 4,000, que es el tema que nos ocupa hoy. Este estudio le toca a la hermana Xiomara. ¿Estará la hermana Xiomara por ahí? No sé si está. Creo que no. Es que no Sí puedo ver. está. Sí, buenos días. Ah, buenos días. Sí, buenos días, hermana Xiomara. La pregunta, la alimentación de los 5,000. Ajá, muy bien. No sé dónde estoy. A ver, aquí está. Ajá. La pregunta está en pantalla, hermana Xiomara. Es todo suyo. Sí, bueno, es buena pregunta, dice, no trae símbolo de pregunta. No, abajo. Dice, Empiece desde arriba. Abajo está la pregunta. ok. Compare la alimentación de los 5,000 en Mateo 15, 14 al 21 y la alimentación de los 4,000 en Mateo 15, 32 al 39. Ver video de la doctora Elizabeth Talbot para entender el simbolismo de los números y de ambas alimentaciones. ¿Por qué los discípulos otra vez manifestaron su incredulidad? Página 331, 71, párrafo 2. Empieza con Jesús subió a una montaña. Termina con alegría y gratitud. Bien. Déjenme hacer el pegue entre lo que vimos ayer y lo que vimos hoy. Acabamos de decir que
tenemos que dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nosotros, ¿verdad? Correcto. Bien, ahora recordemos que ya ocurrió una alimentación primera. La primera alimentación que ocurrió dentro del pueblo judío era la región de Betsaida, era la región, estaban en Jerusalén, allí todos los que estaban allí eran judíos, todos hablaban el mismo idioma. Ahora, ellos tenían ese evento como evidencia, como señal, como testimonio. Y ahora estaban en una región de paganos, de gentiles, gente no judía. Y ahora acá se encuentran con la misma situación. La pregunta que es, ¿por qué los discípulos otra vez manifestaron su incredulidad? En otras palabras, ¿qué debieron haber hecho los discípulos si ya habían vivido la primera experiencia en su propio territorio? Ahora estaban en territorio extranjero y tenían la misma situación. ¿Por qué se mostraron otra vez incrédulos? Esa es la pregunta, esa es la situación, eso es lo que está ocurriendo. Otra vez, ahora ya no tenemos un sordo y tartamudo, no tenemos uno, ahora tenemos 4,000 sordos y tartamudos. Pero yo creo que más bien tenemos 12 sordos y tartamudos con los 12 discípulos que habían vivido la primera experiencia y ahora están en la segunda experiencia y no pasan la prueba. ¿Será que nosotros nos parecemos? Miremos la respuesta. Hermana Xiomara. Ajá. Marcos, la verdadera señal. Marcos 6, 34 al 44. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. La misma situación, déjeme retroceder. Otra vez se encuentran en la misma situación que ya habían pasado días atrás. Y ahora vienen otra vez con la misma respuesta, despídelos. ¿Cuál fue la respuesta que Jesús le dio en aquella ocasión? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Jesús? Que los mandara a recostarse sobre Ajá, la pero la frase bonita, ¿cuál fue la frase bonita que Jesús le dijo? Dale de comer. Ajá, dadle vosotros de comer. ¡Santo! Dijo uno de ellos, ¿cómo? ¿De dónde vamos a sacar plata para? ¿Qué pasa, señor? ¿Usted está loco? ¿De dónde le vamos a dar de comer? Ahora están en la misma situación. Y antes que Jesús le diga, dadle vosotros de comer, yo digo, mamá, Señor, despide a esta gente. Yo no sé si ustedes han estado en alguna fiesta donde el amigo del dueño de la casa le dice al dueño de la casa cuando están llegando mucha gente y no hay comida para tanta gente, le dice, hey, va a tener que suspender esto, papá, aquí no hay comida para tanta gente. situaciones como esas se dan. Claro, que se dan. Dentro y entre nosotros mismos se dan. Lastimosamente, pero se dan. Yo recuerdo. A veces nosotros nos representamos como uno de ellos. O sea, es una sombra, hermano, lo que sucede hoy día, lo que los discípulos comentaban, pues a veces yo le digo a mi esposo, los discípulos a veces actuaban como cuando un presidente viene con su cualquier cantidad de ¿cómo se llama esta gente que se encadena? Delegados. Los guardaespaldas y demás. Y entonces ellos obstruyen, no pueden pasar, que no sé qué, y hacen un espectáculo, vienen haciendo un tipo de show. Entonces yo le digo a mi esposo, mira, a veces leyendo las historias de los discípulos me da la impresión que los discípulos, no vengan, no. O sea, está bien, cuidaban al maestro, ¿verdad? Pero, por favor, en este caso el maestro lo que quería era que allegarse a ellos y que los necesitados se allegasen a él, ¿verdad? Así que vemos que muchas veces los discípulos importunamente hacían este tipo de situaciones. Y a veces nosotros también lo hacemos.
lo hacemos y levantamos un muro sin darnos cuenta. Me pregunto cuántos asistentes de los pastores, de los maestros, de los presidentes, llegan y le dicen, mira, ahí hay un problema, pero mira, pasa una cosa, despide a esta gente mejor, suspende este acto, ¿eh? No hay comida para tanta gente, manda a cada quien para su casa. ¿Eh? Sí. Yo tengo una experiencia vivida cuando me casé. Habían 4.500 personas. ¿De dónde íbamos a sacar comida para tanta gente? Pero el pastor Neil Wilson dio la respuesta. Él presentó el milagro de Eleazar y los camellos que necesitaban comer y una jovencita, tomar agua, y una jovencita que con mucha calma, con un solo jarrón, sacó agua para todos los camellos y todos bebieron y todos se saciaron. Dios siempre responde nuestras oraciones. Amén. Amén. Siga, hermana. Amén. ¿Dónde estábamos? Ajá. Respondiendo, él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. La misma experiencia. Así. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dijo a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. Estamos en la primera experiencia. Vamos. Miremos ahora la segunda experiencia. La alimentación de los 5,000. De los 4,000, perdón. Ya vimos la de los 5,000 en la primera experiencia. 5,000. Vamos ahora a la de los 5,000. Marcos 8, 1 al 9. Ajá. Sí, dice Marcos 8, 1 al 9. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Bien, los comentarios que hicimos anteriormente eran aplicados a esta experiencia. La primera experiencia, los discípulos, pues claro, no habían vivido la experiencia de alimentar tanta gente, pues llegaron a Jesús y le preguntaron de dónde. Jesús le dijo, dadle vosotros de comer. Ahora estamos en la segunda experiencia donde se supone que los discípulos ya deberían saber, ya deberían conocer cómo. Ahora no fueron los discípulos los que trajeron el problema. Observe bien que en la primera experiencia los discípulos trajeron el problema. Fueron los discípulos los que le vinieron a decir a Jesús la situación, que la gente tenía hambre. Pero ahora, en esta segunda experiencia, note que es Jesús. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos. Escuchen bien, en aquella ocasión los discípulos le trajeron el problema a Jesús. Ahora Jesús llama a sus discípulos. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál es el propósito de Jesús a resaltar, al querer resaltar, al poder subrayar
la situación que los discípulos probablemente sí habían visto, pero como ya ya habían sufrido la experiencia primera, dice, no, mejor yo no digo nada. Seguro que estaban mirándose, mira, hay un pocotón de gente que no tiene comida. Y Jesús dice, vengan acá, vengan acá. Y Jesús dijo, tengo compasión de la gente. Y los discípulos se miraron, ay, ya va a decir lo que no queremos que diga. Ya, ¿de dónde vamos a sacar? Ay, otra vez, el Señor, deje eso, no lo mencione. Y Jesús dice, porque ya hace 3 días, ya, que están conmigo. Híjole. En 3 días el estómago tiene que estar pegado el espinazo con el estómago, ¿verdad que sí? Oh, sí. Y no tienen que comer. Y dice, en la cabeza de los discípulos, te lo dije que venía con eso. Y si los enviare en ayunas a sus casas, vio, esa es la mejor solución, mándalo de vuelta a su casa. Se desmayarían en el camino. Sí, pero eso no nos importa a nosotros. Pues algunos de ellos han venido de lejos. Ajá. Aquí, bueno, la enseñanza que sé que está dando, pero aquí hay una enseñanza también de que por lo menos, imagínense, ellos tenían 3 días y, cónchale, usted cuando usted se pone a veces a leer la palabra o a orar o a leer bastante tiempo, a usted se le olvida que le da hambre. Me llama la atención en este caso que a esta gente no les dio hambre. O sea, 3 ellos días. estaban 3 días, ellos estaban tan concentrados, tan con ese personaje allí que ellos no sintieron hambre. Pero Jesús sí sabía que tenían que tener esa Hermana, necesidad, ¿verdad? la respuesta la dio Jesús cuando el diablo lo tentó. ¿Qué le dijo Jesús? No solo del pan vivirá el hombre, del pan sino de toda palabra. Hermana, aquí Jesús había estado hablando por 3 días. 3 días. A ver, 24 más 24, 48. Eran 72 horas. Más 24, 72, ¿sí? ¿Oh? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Ah? ¿24 más 24? 48. 48. ¿A 48 le sumamos 24 más? ¿Cuántas son? 72. 72. Mi pregunta es, hermano, Jesús está diciendo que por 72 horas esta multitud de gente, incluyendo sus niños, habían estado oyendo la palabra. Y aún, mire que Jesús dice que no que tenían hambre, habían ignorado el hambre. Exacto. Porque Jesús dice allí lo dice. Jesús dice, tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. O sea, Jesús es consciente de que tienen hambre. ¿Por qué? Porque por lógica, estas personas de algún lugar habían conseguido alimentos para soportar 72 horas sin comer, pero se les había acabado. Lo más seguro que llevaron para un día nada más. Es correcto. Y se les había agotado. Pero ¿a dónde quiero llegar? Hermano, la hermana Xiomara dijo que cuando usted está estudiando la palabra de Dios, a usted no le da hambre. Y es verdad. Es cierto. Es verdad. A usted no le da hambre. Pero también es verdad que llega el momento en que su estómago chilla. Y le recuerda que debe comer. Y es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. ¡Ey, espérense! Hay un tiempo. Aquí esta gente tienen que comer. Y los discípulos otra vez, mándalo de vuelta que se vayan. ¿De dónde vamos a sacar comida para darle tanta a esta gente?
Mándalo, mándalo, mándalo. Y tú dices, no, ellos han venido de lejos, antes que lleguen a su casa ya se me han muerto en el camino. Sigamos. Siga, hermana. Dice, él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante y comieron. Y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Bien, póngale atención a estas palabras que están en rojo. ¿Cuántos panes tenéis? 7. Póngale atención al número 7. A la multitud tomando, póngale atención a ese verbo, tomar. Habiendo dado gracia, póngale atención a esa acción, habiendo dado, dar, el verbo dar. Póngale atención también al verbo partir, partió, y al verbo, el verbo dar, otra vez, dio. Miremos ahora, marque eso, marque también la palabra pocos pececillos. Bendijo, comieron, saciaron y recogieron. Y 7 canastas. Comieron como 4,000. Cuando usted une todas estas palabras, usted se da cuenta que son palabras conocidas ya. Cuando usted mira estas palabras, usted se da cuenta que estas palabras son similares a las que se habían dado en la primera experiencia. Sí. ¿Ve? Ahora, Jesús subió a una montaña y allí la muchedumbre acudió a él. Dice el deseo de toda la gente. Lea, hermana. Jesús subió a una montaña y allí la muchedumbre acudió a él, trayendo a sus enfermos y cojos y poniéndolos a sus pies. Él los sanaba a todos, y la gente pagana como era, pagana como era, glorificaba al Dios de Israel. Durante 3 días, este gentío continuó rodeando al Salvador, durmiendo de noche al aire libre y de día agolpándose ávidamente para oír las palabras de Cristo y ver sus obras. Ok, aquí está la explicación de cómo pasaron esas 72 horas. Yo pregunto, a veces en época de Navidad, algunos gobiernos inventan el proyecto de repartir comida y jamones y no sé si ustedes han visto esta experiencia. Y hay gente que llega desde el día anterior a formar fila y duermen allí. Duermen allí. Y no es que el gobierno esté dando la comida gratis, hay que pagarla. Pero la gente no le importa que haya que pagar. Van desde las 3 de la tarde del día anterior y duermen allí esperando ser uno de los primeros en conseguir, en resolver su problema para la noche de Navidad. Esta gente, dice la cita, era una muchedumbre que traían a Jesús sus enfermos y sus cojos y formaban su fila. Y ya veo a Jesús atendiéndolos a todos en orden, en un horario bien extenso.
seguramente que ocupaba más de 12 horas al día. Llegaba un momento en el que Jesús tenía que descansar y la gente se quedaba allí durmiendo de noche al aire libre para esperar que volviera a comenzar el siguiente día, para agolparse otra vez ávidamente para oír las palabras de Cristo y ver sus obras. La gente se quedaba allí, hermano. Yo me imagino que algunos telemirones o fotógrafos como yo, a lo mejor no tenían ningún problema, no eran ni cojos, ni sordos, ni nada por el estilo, pero querían registrar el evento. Así que también se quedaban allí durmiendo toda la noche para hacer el registro, los periodistas. ¿Verdad, hermano? Claro, sí. Siga leyendo, hermana. Sí, antes de seguir leyendo, hermano, yo en esa parte también me pongo en los zapatos de los discípulos. En realidad, los discípulos también, cuando ellos se ponían a pensar, cónchale, esta multitud nuevamente, los discípulos estaban cansados. Hay que reconocer, independientemente, ¿verdad? Eran seres humanos también. Y lidiar, no hay nada más, ¿cómo le puedo decir? Delicado que usted tratar con personas, y más si son adultas. A veces el niño chilla y jala de aquí y de allá, pero nosotros los adultos a veces nos ponemos hasta peores que los niños. Y entonces hay que entenderlo también a estos 12. Tenían razón a veces cuando ellos decían de nuevo, se repite la historia. Otra vez. 3 días. Pero bueno, ¿hasta cuándo esta lucha? Pero persistían. A pesar de, persistían. Sí, dice, perdón. Al fin de los 3 días se habían agotado sus provisiones. Jesús no quería despedir a la gente hambrienta e invitó a sus discípulos a que le diesen alimentos. Otra vez, los discípulos manifestaron su incredulidad. En Betsaida habían visto cómo, con la bendición de Cristo, su pequeña provisión alcanzó para alimentar a la muchedumbre. Sin embargo, no trajeron ahora todo lo que tenían, ni confiaron en su poder de multiplicarlo en favor de las muchedumbres hambrientas. Siga. Además, los que Jesús había alimentado en Betsaida eran judíos. Estos eran gentiles y paganos. El prejuicio judío era todavía fuerte en el corazón de los discípulos. Y respondieron a Jesús, ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Pero obedientes a su palabra le trajeron lo que tenían 7 panes y 2 peces. La muchedumbre fue alimentada y sobraron 7 grandes cestos de fragmentos. 4,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Repararon así sus fuerzas y Jesús los despidió llenos de alegría y gratitud. La pregunta que hoy estamos resolviendo es, ¿por qué los discípulos otra vez manifestaron su incredulidad? Comparando los dos eventos, la alimentación de los 5,000 que leímos primero y analizamos y que ya vimos en otros estudios, y la alimentación de los 4,000 que estamos viendo en este estudio. Al comparar las dos, encontramos la siguiente respuesta. Otra vez los discípulos manifestaron su incredulidad. En Betsaida habían visto cómo, con la bendición de Cristo, su pequeña provisión alcanzó para alimentar a la muchedumbre. Sin embargo, no trajeron ahora todo lo que tenían, ni confiaron en su poder de multiplicarlo en favor de las muchedumbres hambrientas. Repito, sin embargo, no trajeron ahora todo lo que tenían, ni confiaron en su poder de multiplicarlo en favor de las multitudes, de las muchedumbres hambrientas. Además, los que Jesús había alimentado en Betsaida eran judíos,
Y estos eran gentiles y paganos. O sea, el prejuicio judío era todavía fuerte en el corazón de los discípulos, a pesar de haber vivido la experiencia de aquella mujer que rogó, que llamaron perrita, por su hija, y que Jesús la atendió, y su hija fue liberada del demonio que la atormentaba. A pesar de toda la experiencia que habían tenido, todavía las barreras entre judíos y gentiles existían. Todavía Jesús estaba derribando barreras. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Señor, dame un corazón que sienta compasión por los que sufren. Pregunta número 4. Vamos a darle descanso a la hermana Xiomara. No tengo la lista. ¿Quiénes están por ahí? Un voluntario o una voluntaria que lea, por favor. Dios bendiga, buenos días. Buenos días, hermana. Dele, hermana Leonor. Lea. Mateo 15:32. Marcos 8:2. Compárese con Hebreos 15. ¿Dónde, hermano? Compare con Hebreos. Lea Mateo Sí. 15:32 y Marcos 8:2. Compare con Hebreos 4:15. La pregunta es: ¿cree usted que Jesús comprende y es motivo a misericordia por los problemas que pasamos a diario? ¿Se preocupa Jesús por sus necesidades físicas? muy bien. Pregunta personal. Es una pregunta personal. Lea Mateo 15:32 y Marcos 8:2. Al leer estas dos citas primero, luego lea Hebreos 4:15 y compare las tres citas. Al comparar las tres citas, hágase la pregunta: ¿cree usted que Jesús comprende y es movido a misericordia por los problemas que pasamos a diario? ¿Se preocupa Jesús por sus necesidades físicas? Vamos a leer Mateo 15:32 primero. Lea, hermana. Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mateo 8:2. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. La pregunta, luego de leer estos dos versículos: ¿vemos en estos dos versículos que Jesús se preocupa por mis problemas, sí o no? Sí. Sí. Vemos en estos dos versículos que Jesús sabe que tengo hambre, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. Sí. Miren lo que estamos respondiendo. Estamos respondiendo que hemos dicho que sabemos que Jesús se preocupa por nosotros y que sabemos que Jesús sabe que tenemos hambre. Hago otra pregunta más antes de leer el siguiente. Pregunto, ¿vemos en estos dos versículos que Jesús sabe que necesitamos vestido y trabajo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Yo le voy a preguntar al resto del grupo que está. ¿Sí o no? Amén. Gracias, hermana Zafir. Vamos entonces a la siguiente cita, a ver si todavía nos mantenemos en el sí. Lea, hermana. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bien. A veces yo les hago preguntas a ustedes, pero a veces cometo el error de no decirles qué tenemos que ver en la cita para que ustedes puedan responder sin mayores problemas. Y me perdonan. Mi esposa bien ha resaltado en cada cita lo que tenemos que ver en cada cita para poder responder a las preguntas que su servidor hace. En este versículo que acabamos de leer, Hebreos 4:15, la palabra que tenemos que ver es compadecerse. Vamos a ver si en los dos versículos anteriores qué palabras hay que se parezcan a esta. En el versículo 32 de Mateo 15, vemos la palabra compasión. ¿Se parece a compadecerse? Sí. ¿Son una y la misma palabra? Sí, ¿verdad? Compasión y compadecerse es casi lo mismo, porque si el Señor tiene compasión, pero cuando uno se compadece a alguien, es porque uno ve que esa persona tiene necesidad. Ok, entonces, Mateo 8:2 dice compasión, igual que Mateo 15:32. Entonces, Jesús dice, tengo compasión, pero el apóstol Pablo en Hebreo dice, Jesús dice que el sumo sacerdote se compadece. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea, el sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Entonces, ¿cuál es el problema? Si Jesús sabe que tenemos una necesidad y Él se compadece de la necesidad que tenemos, entonces, ¿por qué no se resuelve? ¿Está el problema en Jesús o está en nosotros? Está en nosotros. ¿Y cuál es el problema en nosotros? ¿Sabe cuál es el problema en nosotros? Que somos hijos rebeldes. Queremos hacer lo mismo que el hijo pródigo. Estamos reclamando nuestra herencia y todavía el padre no se ha muerto. Amén, así es. Señor, tengo hambre. Yo no pedí que viniera a este mundo. Una vez, en serio, una vez yo escuché a un hijo que le dijo a su mamá, yo no pedí que me trajera, tú me pariste, manténme. Así es. Oiga, nosotros nos portamos de la misma manera con Dios. Si tanto te compadeces de nosotros, ¿por qué no nos alimentas? Empezamos Pregunto, a pedirle. ¿El problema es de Dios o es nuestro? Es nuestro. Es nuestro, hermano. A mí un hijo me viene con esa, te vas, ahora te dejo con hambre. ¿En serio? Un hijo me reclama de esa manera, ahora te dejo con hambre. Voy preso, pero tú te mueres de hambre. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? ¿Aló? ¿Puede el mosquito echar flip? No. Entonces. Muy bien, mis hermanos. Hasta aquí es el estudio del día de hoy. Y tenemos unos 3 minutos para escuchar comentarios de aquellos que no han participado hoy. A ver, dígame, hermano Julio. Nosotros, de verdad, la cartilla con esta lección están de la mano. Ajá, correcto. Ayer y hoy nos dice cómo Jesús representó al Padre, pero a la vez nos muestra que Jesús se hizo humano, ¿verdad? Y dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús no necesitaba ser humano para saber el sufrimiento humano, porque Él es Dios, Él es la eternidad, Él lo conoce todo, pero dice que Él es un Dios, como decía la lección del deseo de toda la gente, de la mujer sirofénica. Dice que ella le iba pidiendo a un Salvador compasivo. ¿Sabe? Jesús es nuestro Salvador compasivo, que va agarrando de la misma palabra, compadecerse. Jesús siente nuestra necesidad, pero más allá de sentirla, Él vive nuestra necesidad. Es lo que nosotros tenemos que pedirle a Jesús, ¿verdad? Vivir la necesidad de nuestro hermano.
Cuando vivimos la necesidad de nuestro hermano, nosotros vamos a ayudar a nuestro hermano. Yo en esta mañana le quiero pedir oración por Silvia. Por favor, y oremos. Y si la puede añadir a la lista, hermano. Me lo escribe en el WhatsApp, hermano, porque yo soy olvidadizo. Se me olvidan los nombres. Me lo escribe en el WhatsApp. ¿A mí? No, a mí se me fue la señal en Antito, que discúlpenme, que se me fue la señal. Así que dice el final de este texto, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿verdad? Pero sin pecado. Jesús era igual a nosotros, de carne y hueso, a tal grado que nosotros sabemos que allá al final de los días, cuando iba a morir en la cruz, fue a orar 3 veces. Dice que es una de las oraciones que Jesús la hizo 3 veces. Siempre hemos visto y nosotros venimos viendo en el estudio que él decía, sé sano, pero él tenía particularidades, ¿verdad? Y quizás nosotros seamos como ese sirofénico o como este hombre sordo y mudo. Él tiene particularidades con nosotros porque él permite cosas en nosotros que quizás nosotros tenemos que pedirle o decirle, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es tu objetivo? Ve cuál es tu propósito con esto en mí. Así que Jesús conoce nuestras necesidades, pero aparte de conocerla, así como venimos estudiando, Él está dispuesto a suplir nuestras necesidades, porque Él lo quiere hacer, Él lo desea hacer, suplir nuestras necesidades, como hizo con aquellas 2 grandes muchedumbres. La lección, ¿verdad?, que le dio a los discípulos, aún siendo de carne y hueso. La hermana Xiomara dijo algo muy real, es que es difícil tratar con personas y más con adultos, porque los niños, aún siendo nuestros hijos, tú le hablas y ellos te hacen caso dependiendo de cómo tú te hayas ganado su confianza. Pero a los adultos, hermanos, eso es lo que somos ancianos, líderes en la iglesia, sabemos lo difícil que es, pero no nos podemos rendir, hermanos. Tenemos que ser como Jesús, pedirle a Jesús que de alguna manera le suplamos sus necesidades. Ok, yo les voy a pedir a todos los que somos líderes de iglesia, escúchenme bien, no se despeguen del deseado de toda la gente. Amén. Cada capítulo nos va a preparar para ser mejores líderes. Yo oré a Dios y le pedí al Señor que nos diera un título para este seminario. Y este seminario lleva el título de formación de líderes laicos para la iglesia. La idea de este seminario es formar líderes laicos, formar hombres y mujeres que tengan el carácter de Jesucristo a la hora de ejercer su liderazgo dentro y fuera de la iglesia. Entender que aunque nosotros no seamos pastores ni seamos apóstoles de la iglesia adventista del séptimo día, somos apóstoles de Cristo. ¿Aló? Amén. Tenemos una responsabilidad para con Cristo. Y mientras esa responsabilidad esté sobre nuestros hombros entregada por Cristo, como dijo Pablo, apóstol de Jesucristo somos. ¿Se entiende? Amén. Sí. Mientras nosotros sigamos pensando que yo solo soy una ovejita en la iglesia, vamos a seguir pequeños, vamos a seguir enanos en la fe. Tenemos que salir dejar esa mentalidad de que, yo no tengo por qué sentarme. Si ustedes vieran la biblioteca que tengo yo aquí, yo tengo una biblioteca más rica que algunos pastores. ¿Por qué? Porque me interesa aprender. Y no soy pastor. Pero ¿cómo puedo ponerme a la altura de del ministerio que el Señor me ha dado si no estudio?
¿Y por qué tengo que estudiar, hermano? Porque tengo que aprender a lidiar con mis hermanos. Porque si yo soy difícil de tratar, imagínense los hermanos que están en la iglesia. ¿Usted sabe por qué el Señor pone personas difíciles para que nosotros lidiemos con ellas? Porque necesitamos ganar paciencia. Necesitamos ganar paciencia. Necesitamos aprender. Necesitamos aprender de ellos, de esa experiencia para poder alcanzar el nivel de Jesucristo. No, hermano, no saquemos de la iglesia a aquellos con los que no podemos lidiar. Al contrario, doblemos rodillas y lidiemos con ellos, pero con Jesús. No solo. Amén. 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 Hasta el perro Amén. está de acuerdo conmigo. Muy bien, mis hermanos, vamos a abrir todos los micrófonos y vamos a despedirnos. Y luego tenemos la oración que en esta ocasión la va a tener el hermano Euripides o alguien de la familia de allá, ya sea Maribel, no sé quiénes son los que están ahí. También está la hermana. Me gustaría escuchar la oración por parte de la hermana Arisleida. No sé si todavía está con la familia allá en casa. Pero me gustaría escuchar la oración de parte de la familia del hermano Euripides. ¿Cómo está, hermano? Bien, amén, amén, hermano. ¿Cómo amaneció usted, hombre? Bendecido por Dios, gracias a Dios que lo tenemos presente y que Amén, está con amén. nosotros esta mañana. Luego, hermanos, quiero pedirle por favor que tenga la oración, después yo hago la despedida. Tenga la oración en este momento si puede. Despídanos de este estudio. Señor Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias porque nos has permitido una vez más, Padre Santo, unirnos, Padre Santo, aprender más de tu palabra, Señor. Te pido que mantengas este grupo unido, Señor. Amén. Y que cada día nos prosperes, Padre Santo, en tu palabra, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, por regalarnos un nuevo día y que no se aparte tu presencia a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Amén. hermano. Gracias. Gracias. A ver, Amén, hermano, amén. si le damos un amén a este valiente que tuvo su primera oración hoy con nosotros. Amén. Amén. Bendito Dios, bendito Dios. Santo, bendito Dios. Gracias, hermano Euripides. Gracias, Amén, muchas amén. gracias. Muchas gracias. Hermano Odulio y hermana Maritza, gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones, hermano, bendiciones a todos, en el nombre de Jesús. Hoy no lo vi, Amén. hoy no lo vi. Seguro que no se ha peinado hoy no puso la cámara. Está duro que el peine. Viene mi esposa ahí. Ahí viene la esposa. Oh, buenos días, hermana. Yo sé que ella está por ahí siempre tras bastidores. Bendiciones. Hermana Magali y hermano Jiménez, por favor, hermana Magali, no ponga la cámara, que yo no quiero ver al feo de su esposo. Buen día, bendiciones. Buenos días. Amén. Hermana Zafir, bendiciones. ¿Cómo está usted? Amén. Saludos a todos. Amén, amén. Qué bello. Recuerdo la hermana Zafir siempre tiene comentarios tremendos. Yo siempre extraño los comentarios de la hermana Zafir, pero hoy no pudimos escucharla, se nos fue el tiempo. Estamos listos para mañana, hermana. Mañana, prepárese para mañana. Saludos a usted y a su familia. Hermana Xiomara, hoy fue el día que se lo dedicamos a usted, porque hoy era el grupo 2, así que se lo dedicamos a usted y a su familia. Amén, amén. Bendiciones a su esposo, Saludos. bendiciones a su hija y a su nieta. El Señor me los bendiga. Hermana Gracias, igual. Litsi, ¿cómo está usted? La hermana Litsi con sus comentarios también muy atinados, gracias. Mi saludo, hermana Litsi Porras, a usted y a su familia. Señor me los bendiga. Tiene cosa para... Hermana Leonor, Amén. muchas gracias. Gracias a usted. Voy a ver si me acuerdo de todos los nombres. A usted, a mi hijo Moisés, a mi hija Leonor y a mi hija Lorena, perdón. A mi hija Maribel y a mi querida hermana Arisleida. Arisleida,
Machado. Machado, hermana, Dios me la bendiga. Y al Amén. esposo, al jefe de la familia que tuvo la oración, bendito sea Dios, del hermano Euripides. Gracias. Amén, amén, hermano. Gracias, hermana, gracias, gracias. Este grupo es de Cristo, amén. 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 Y me queda la primera que llegó hoy. No, perdón, la segunda. Hoy llegó de segundo. El hermano Audulio fue el primero. Me quedó la segunda que llegó. Ella siempre es la primerita, la hermana Eneida Concepción. Hermana, Dios me la bendiga. El Señor esté con usted siempre y con todo el equipo que usted maneja por allá. Señor me la bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Nos despedimos de YouTube. Hoy solo tuvimos en una señal en YouTube, la otra nos dio problema. Gracias por estar con nosotros. Por favor, compartan el link de YouTube con sus amistades, compartan este video. A los que están en YouTube les decimos hasta mañana. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Amén, amén. Y a los que están en Zoom también les decimos hasta mañana. El Señor nos bendiga. Gracias por haber estado con este servidor en la mañana de hoy. Bendiciones. Amén. Amén. Saludos, Maribel. Bye bye.